Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, que Dios los bendiga. Reciban saludos de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, en donde el Señor en su gracia me ha concedido el enorme privilegio de servir como pastor. Para Diana, mi esposa, y para mí es un gozo el poder acompañarles en esta mañana en la adoración al Señor, y es una responsabilidad y un honor que no tomamos a la ligera. Así es que le damos gracias a Dios por habernos dado una gracia sobre gracia en esta mañana, en poder estar aquí con ustedes, y le damos gracias también al pastor Michael Galeano por tener a bien el compartir el púlpito conmigo, desde donde sé que se proclama la palabra de Dios con fidelidad domingo tras domingo. Así es que antes de entrar en el mensaje de esta mañana, quisiera invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y vayamos al Padre en oración. Señor, te damos las gracias por esta mañana una vez más. Te damos las gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio, como cada primer día de la semana, de reunirnos como tu iglesia para adorar al único nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. Te damos gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado. Te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, siendo indignos, Padre, tú te complaciste en escogernos a cada uno de nosotros, adoptarnos como hijos tuyos y hoy ser parte de esta tu iglesia, oh Señor. Así es que, Padre, agradecidos contigo, ahora te pedimos que abras nuestro corazón, que enfoques nuestra mente para que podamos estar atentos a tu palabra y que podamos colocarnos mansamente bajo las Escrituras, de tal manera que sea el poder de tu palabra ministrando a tu iglesia y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones, para la gloria y la honra de tu nombre y para la edificación de este tu cuerpo. Y es en el nombre de Jesús que oramos y te alabamos. Amén y amén. Muy bien, si tienen sus Biblias a mano, los invito a que las abran conmigo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. A diferencia de como solemos hacer usualmente en la Iglesia Bíblica Vida Real, y como sé que se hace aquí en Gracia sobre Gracia, en donde escogemos predicar la palabra de Dios de una manera expositiva a través de libros de la Biblia, ya que estamos en una serie temática durante el mes de agosto, hoy, en lugar de hacer una exposición a partir de Mateo capítulo 6, versículo 33, este pasaje nos servirá como un puerto de partida a medida navegamos a través de este segundo tema en esta serie, en donde estamos explorando cómo luce un cristiano maduro y que está creciendo. Así es que si ya tienen sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 6, versículo 33, vamos a dar inicio esta mañana leyendo esta porción de la Escritura tan conocida para muchos. Dice el Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. En su institución de la religión cristiana, Juan Calvino describió el corazón humano como una fábrica de ídolos. Y aunque quizás a primera instancia no parezca así, el grupo al que Jesús estaba hablándole
en aquel monte en Mateo capítulo 5 al 7, durante su sermón del monte, muchos de los que estaban allí ese día estaban teniendo un problema serio de idolatría. Podemos ver nosotros que aunque quizás habían algunos allí, por no decir todos, que profesaban adorar al único y verdadero Dios, a la luz del contexto que le precede al versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, habían otras cosas que estaban ocupando el primer lugar en la vida y en el corazón de aquellos que escuchaban a Jesús hablar aquel día. Es decir, la comida, la bebida, el sustento y el abrigo. Sus mentes estaban ocupadas en estas cosas, al punto que Jesús les tiene que decir: buscad primeramente. Deben buscar estas cosas para su sustento en este peregrinaje transitorio, pero primeramente deben de buscar el reino de Dios y su justicia perfecta. Y es que el enemigo del alma de aquellos que escuchaban a Jesús y de nuestra alma en este día es tan astuto que puede hacernos creer que nuestra devoción es exclusiva para el Dios verdadero que se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, cuando podría ser que nuestro corazón en algunos casos está vacilando entre dos dioses, como dijera Josué, o en el peor de los casos está completamente engañado y le pertenece a otra deidad. Y al igual que en los tiempos de Jesús, a nuestro alrededor, los ídolos que prevalecen compiten por la alianza, por la devoción y por los apetitos de nuestros corazones. De hecho, yo estoy convencido que los ídolos contemporáneos son usados por el enemigo para entorpecer nuestra búsqueda del reino de Dios y de su justicia, al punto que pueden llegar a mermar o obstaculizar nuestro crecimiento y la madurez espiritual. Así es que hoy en día existe otra Trinidad con T minúscula. No es la verdadera, es una deidad falsa, creada por el ser humano, que muchas personas en nuestro contexto adoran y se postran ante ella. Sus vidas giran alrededor de este ídolo al punto de que éste se ha convertido en la razón principal de su existir. Y esto es verdad en muchas partes del mundo, pero en particular en nuestro contexto del sur de la Florida. Y a esta altura quizás te estás preguntando: ¿quién es este ídolo? ¿Quién es este Dios ante quienes tantos a nuestro alrededor se postran y adoran? Su nombre es trabajo, dinero y comodidad. Así es que en esta mañana quisiera tomar nuestro tiempo juntos para advertir contra los peligros y las consecuencias de hacer de este ídolo llamado trabajo, dinero y comodidad el Dios de nuestras vidas, y cómo eso obstaculiza y afecta nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. Así es que vamos a comenzar hablando acerca del ídolo del trabajo. Hay personas que no es que posean un trabajo, sino que el trabajo los posee a ellos. Hay una gran diferencia. Una cosa es poseer un empleo y otra cosa es que mi empleo me posea a mí. Y muchas veces vemos en estas personas que el eje sobre el cual gira su vida es el trabajo o su carrera. Así como la tierra gira sobre un eje y todo lo que habita en ella rota alrededor de ese eje, el trabajo o la carrera para muchos es el eje sobre el cual todo lo demás en sus vidas gira. ¿Y qué es lo que ocurre? No solamente el trabajo ocupa un lugar que no es saludable en su vida, sino que además se ha convertido en el dueño de su tiempo. Ahora quizás ustedes dirán: Winston, yo tengo un horario de 40, 50 horas a la semana que debo cumplir. Eso no significa de que mi trabajo sea el dueño de mi tiempo, y está en lo correcto.
no es a eso a lo que nos referimos. A lo que nos referimos es cuando imponemos a nosotros mismos una carga adicional innecesariamente con el objetivo de poder emplear más tiempo haciendo aquello en lo cual encontramos nuestra identidad a expensas de todo lo demás en nuestras vidas. A expensas de mi salud, a expensas de mi tiempo con la familia, a expensas de mi vida espiritual, a expensas de todo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el eje sobre el cual gira mi vida. Y es por eso que yo no estoy dispuesto a dejar de adquirir mayor carga, aunque eso me cueste todo lo demás. ¿Y por qué muchas veces las personas tienen esta relación que no es saludable con el trabajo? Porque como ya mencionamos de pasada, encuentran en el trabajo su identidad. Y eso ocurre no solamente entre personas que no conocen al Señor. Lamentablemente podría ocurrir aún hasta entre creyentes. En lugar de estar buscando y encontrando nuestra identidad únicamente en Cristo, me encanta la cantidad de veces que el apóstol Pablo dice en Cristo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Porque nos recuerda que ahora en Él nosotros tenemos una nueva identidad, somos nuevas criaturas. Y todo lo que nosotros somos, nuestra identidad debe encontrarse en el Hijo de Dios. Pero muchas veces no es ese el caso. Y es por eso que es común que cuando a alguien se le pregunta, ¿quién eres? Muchas veces la respuesta es, yo soy un doctor, o yo soy un ingeniero, o yo soy un mecánico, o yo soy un maestro. ¿Y qué es lo que ocurre? La respuesta, aunque puede ser un reflejo de la realidad, no necesariamente está respondiendo la pregunta, porque la pregunta no fue ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Es quién eres. Pero hay personas que su identidad está tan atada a lo que hacen, o a su carrera, o a su trabajo, porque eso que ellos hacen se ha convertido en el centro de sus vidas, y no solamente eso, sino lo que les da significado y propósito. Viven para su trabajo. Ahora, si hay un libro en las Escrituras que nos habla acerca de la inutilidad de hacer del trabajo el propósito y en lo que encontramos identidad y significado en esta vida, es el libro de Eclesiastés. Y yo quisiera solamente mencionar algunos ejemplos de lo que Salomón escribe en Eclesiastés con respecto a este tema. Si van conmigo al capítulo 1 de Eclesiastés, miren que una y otra vez a lo largo de los primeros capítulos de este libro que trata acerca del significado de la vida, cómo Salomón hace la misma pregunta una y otra vez. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 3, él casi comienza el libro haciendo la siguiente pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 22 y 23. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Miren lo que dice conmigo el capítulo 3, versículo 9. Una vez más, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Podemos ver que una y otra vez Salomón está hablando acerca de lo inútil que resulta colocar en el trabajo nuestra identidad y encontrar en él nuestro significado y el propósito, y que toda nuestra vida gire en torno a nuestra ocupación laboral. Y al final, para quienes así viven durante su tiempo corto en esta tierra, el desenlace es triste. Miren lo que dice el capítulo 5, versículos 15 al 17 del libro de Eclesiastés. Nuevamente, esto nos suena conocido porque hubo otro santo del Antiguo Testamento que también lo pronunció, que fue Job. Dice: como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano.
Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Vamos a detenernos ahí. Ahora, quiero ser claro, no es que el trabajo tenga algo malo en sí mismo, al contrario. Fuimos creados para trabajar la tierra. Para aquellos que dicen que el trabajo es uno de los resultados de la caída en Génesis 3, han perdido de vista que en Génesis 2, el ser humano fue colocado en medio del huerto para que lo labrara. Y eso implica trabajo. Así es que no es que el trabajo sea algo malo en sí mismo, pero cuando el trabajo viene a ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios, entonces eso que no es malo en sí mismo se convierte en algo que nos aleja de Dios. Como quien busca agua fresca dentro de una cisterna rota, para utilizar la ilustración de Jeremías 2:13, los que se postran ante el altar del trabajo en busca de identidad, significado y propósito, al final de su vida terminarán sintiéndose defraudados. Y la razón principal es que le habrán pedido al trabajo que les brinde lo que no fue creado para darles, y que solamente aquel quien es la fuente de agua viva puede otorgar. Al final, acabarán sus días peor de como comenzaron, porque además de terminar con las manos vacías al partir de esta tierra, se sumará la pena de saber que malgastaron su tiempo, descuidaron lo más importante y perdieron su alma en el proceso. Y eso me lleva, hermanos y hermanas, al segundo aspecto de ese Dios falso ante el cual tantos a nuestro alrededor se postran. Y ese es el ídolo del dinero. Hay personas, nuevamente, que no es que posean dinero, sino que el dinero los posee a ellos. Son dos cosas distintas. Una cosa es la tenencia del dinero y otra cosa es que el dinero me sujete a mí. Y a ese grupo es al que estamos haciendo referencia. Hay personas que la abundancia o carencia de dinero los define. Siempre su identidad está asociada con cuánto tienen. Y cuando se les hace preguntas, ¿me podrías decir algo acerca de ti? Bueno, la verdad es de que yo soy una persona que he llegado a un punto en el cual tengo solvencia económica. No estamos hablando de lo que tienes, ni de lo que has logrado. Estamos hablando, ¿quién eres? Son dos cosas completamente distintas. Pero nuevamente, muchas veces el dinero tiene en sí el potencial y el peligro latente de hacernos encontrar en él nuestra identidad. Y cuando lo perdemos, junto con eso, se va lo que nosotros creemos que somos. La adquisición del dinero para este grupo de personas es la fuente de propósito y significado. Sus vidas existen para la adquisición del dinero y la acumulación del mismo está por encima de todo, por encima de su salud, por encima de su familia, por encima de su vida espiritual. Ahora, el apóstol Pablo equipara en su carta a los Colosenses el pecado de avaricia, que es el deseo implacable, insaciable de cada vez tener más y más de algo. Generalmente es usado en el contexto de las posesiones, con la idolatría. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pablo está hablando en ese pasaje acerca de aquellas cosas que caracterizaban al viejo hombre que debemos nosotros hacer morir, y después, más adelante, pasará a hablar acerca de las cosas que debemos nosotros revestirnos y lo que debe caracterizarnos ahora como nuevos y nuevas criaturas en Cristo. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona 4 ejemplos en el área de la impureza sexual. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Pero luego menciona una quinta cosa, que es la avaricia. Y luego define lo que la avaricia es y dice que es
idolatría. Porque esas posesiones y ese dinero y esas cosas materiales han venido a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. En su libro titulado El sexo y el dinero, los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface, Paul David Tripp advierte acerca de 5 peligros potenciales que yacen latentes en el dinero, y brevemente quisiera citar solamente 3 de esos peligros de los que él advierte. En primer lugar, escribe Paul David Tripp que el dinero puede hacer que te olvides de Dios. El dinero exacerba los delirios de autosuficiencia y de autonomía. Si no somos cuidadosos, el dinero puede llegar a hacernos creer que tenemos en nosotros mismos todo lo que necesitamos y que tenemos el derecho de hacer todo cuanto queramos. Así es que si no somos cuidadosos, en lugar de acercarnos a Dios y que tengamos presente a Dios en todos nuestros caminos, no le tengamos en cuenta a Él y nos olvidemos de Dios, porque el dinero viene a ser nuestro Dios. Es posible, y aquí es donde quiero que pongamos atención, es posible que no hayas negado teológicamente la existencia de Dios, pero tu dinero apoye un estilo de vida que lo ignora. Es posible que no hayas negado teológicamente la existencia de Dios, pero que tu dinero apoye un estilo de vida que lo ignora. Y ese es el primer peligro del que él advierte. El segundo peligro del que él advierte es que el dinero puede hacer que menosprecies a los demás. A la luz de que el dinero, si se lo permites, puede definir tu identidad, te hace pensar cosas acerca de ti mismo que no son precisas ni correctas, al punto de que cuando ves a los que tienen menos o nada, los ves con menosprecio. Como que si tú tuviste el control absoluto de todos los factores que te llevaron al lugar en el que estás, y que la persona que está en una posición de menor ventaja económica tuvo el control de todos los factores que la llevó ¿a dónde está? Cuando la realidad es que ninguno de los dos son soberanos, solo hay uno y su nombre es Dios. Y ninguno de los dos tuvo el control absoluto de todos los factores que hicieron posible su condición actual. Pero si no somos cuidadosos, el dinero puede engañarnos. Si hacemos de él nuestro ídolo y el objeto de nuestra adoración, al punto que nos hace menospreciar a los demás. El dinero puede estimular el prejuicio soberbio que acecha en algún lugar del corazón de cada pecador, si se lo permitimos. Y el tercer peligro del que Paul David Tripp advierte es que el dinero puede financiar la lealtad al reino de uno mismo. Y aquí es donde nuevamente es importante que tengamos algo muy presente. Cuando se trata de la administración de los recursos que Dios, como mayordomos, ha confiado en nuestras manos, no hay terreno neutral. Con cada transacción y con cada decisión que nosotros tomamos en la administración de esos recursos, nosotros estamos avanzando uno de dos reinos. O el reino del yo o el reino de Dios. Y el peligro del que advierte Paul Tripp es que el dinero podría estar financiando tu lealtad al reino de ti mismo. Al sujetar y usar tu dinero, debes recordarte constantemente a ti mismo que la tenencia y el uso del dinero son actos de adoración. ¿No fue eso lo que dijo el hermano Rafael durante el tiempo de la ofrenda? Y obviamente, adorar a Dios con nuestros recursos va más allá que apartar una porción semana tras semana para darlo como nuestra ofrenda a Él. Es el todo de cómo nosotros día a día administramos las cosas que son de Él y que nos ha confiado a cada uno de nosotros. Tú estás usando tus fondos en la adoración de ti mismo, aunque lo hagas inconscientemente.
Pero tú podrías estar usando tus fondos en la adoración de ti mismo o estás usando tu dinero en la adoración consciente de Dios. Y de eso, hermanos, nadie se escapa. Y por si estos peligros no fueran suficientes, Jesús resumió la inutilidad de vivir para las cosas materiales y hacer de ellas nuestro ídolo al preguntar en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Volviendo a la imagen de Jeremías 2:13, el dinero es una cisterna rota porque la vida del hombre, dice Jesús, tu Señor y mi Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. Lucas 12:15. Aunque el dinero y las posesiones te quieran hacer creer lo contrario, tú decides hoy a quién le vas a creer. Si a la cultura o al dinero y a quien está detrás de cada una de esas cosas, queriendo robar tu corazón y queriendo alejarte de Dios, apartarte de Dios, quitar tu mirada del reino de Dios y de la eternidad, o le vas a creer a aquel que no solamente es el camino, la verdad y la vida, sino aquel que vino para rescatarte de cada una de estas cosas. Pero con frecuencia, el dinero no es un fin en sí mismo. Así como en ocasiones el trabajo no es un fin en sí mismo. El dinero para muchos no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para financiar la adoración al tercer aspecto de ese Dios falso ante quienes tantos en nuestra sociedad occidental del sur de la Florida se postran, y es el ídolo de la comodidad. Hay personas que no es que aprecian la comodidad, sino que viven para la comodidad. Son dos cosas distintas. Una cosa es apreciar la comodidad, otra cosa es vivir para la comodidad. Ahora, no hay nada de malo con apreciar la comodidad. Casas amplias, con acceso fácil y rápido a restaurantes, parques, supermercados y tiendas por departamento. Por eso existen lugares fuera de las ciudades como Fort Lauderdale llamados Sunrise y llamados Pembroke Pines, el lugar al que el Señor nos ha llamado a servir. Porque son lugares donde personas que aprecian la comodidad y la amplitud y el espacio y la conveniencia han escogido vivir cosas que muchas veces las ciudades no proveen. Pero no hay nada de malo en apreciar la comodidad. No hay nada de malo en apreciar autos espaciosos. No hay nada de malo en apreciar hoteles con múltiples amenidades. No hay nada de malo en apreciar templos con asientos acolchonados, aire acondicionado, proyección visual. No hay nada de malo con apreciar esas cosas. El problema es cuando hacemos de la comodidad un fin en sí mismo. El problema es cuando vivimos para la comodidad. El problema es cuando no estamos dispuestos a hacer nada que sacrifique nuestra comodidad. Y la realidad es que el ídolo de la comodidad nos aleja de Jesús en lugar de acercarnos a Él. Noten que no dije la comodidad nos aleja de Jesús, dije el ídolo de la comodidad, hacer de la comodidad nuestra deidad personal, nuestro ídolo, nuestro Dios. Porque seguir a Jesús, hermano y hermana, no siempre significará vivir la vida más cómoda. Incluso quizás recordarán en Lucas 9, 57 al 58. Nos dice la palabra de Dios que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Miren la determinación de este hombre. Miren cuán resuelto estaba este hombre en su afirmación de seguir a Jesús. No importa dónde sea, no importa lo que implique, Señor, yo te seguiré a donde sea. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, Jesús le estaba diciendo: si tú quieres seguirme, no te garantizo la vida más cómoda.
Ahora, no a todos Dios llamará a sacrificar comodidades. Pero el problema es que si Dios te llamara a ti a hacerlo, ¿estás dispuesto o no? Esa es la pregunta. Y Dios podría hacerlo. Entonces, la respuesta a esa interrogativa podría arrojar luz con respecto al lugar que ocupa la comodidad en nuestras vidas. Señor, ¿estaría dispuesto yo a sacrificar todo lo que tú, por gracia, me has dado, si tú me estás llamando a hacerlo? O como el joven rico, entristecido, me daría la vuelta porque es mucho lo que me has dado. ¿Cuál es nuestra respuesta? El ídolo del trabajo, el dinero y la comodidad es una de las deidades más adoradas en nuestro contexto del sur de la Florida. Pero como todos los dioses falsos, te drenan por completo, te consumen y nunca te dan lo que prometen. Al final terminas vacío, defraudado y sin esperanza. Así es que yo quisiera invitarte a que cierres tus ojos por unos momentos e inclines tu rostro y que medites en lo siguiente. ¿Estás poseído por tu trabajo? ¿Es tu carrera u ocupación laboral el eje de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu tiempo? ¿Está tu trabajo por encima de todo lo demás? ¿Estás poseído por tu dinero? ¿Son tus bienes materiales los que definen tu identidad? ¿Encuentras tu significado y valor en tus posesiones? ¿Se ha convertido la adquisición de recursos en algo más importante que tu salud, que tu familia, que tu iglesia, que tu vida espiritual? ¿Vives para la comodidad? ¿Has hecho de la comodidad un fin en sí mismo? ¿Has permitido que la comodidad determine cuánto estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Pueden abrir sus ojos. Quisiera en esta tarde despedirme con lo siguiente. Cecil Rhodes, un magnate y político británico del siglo XIX, pasó años explotando los recursos naturales de Sudáfrica. Fue tan efectivo en su esfuerzo que al cabo de solamente 2 décadas había construido no solamente un imperio masivo, sino que tenía un monopolio sobre el mercado de diamantes a nivel mundial, monopolio que continuó en existencia hasta hace recientemente. Y antes de morir, él se lamentó con remordimiento, y esto fue lo que él expresó. Y quiero que escuches el dolor y el lamento en las palabras que él dijo. Cecil Rhodes manifestó lo siguiente: he encontrado mucho en África. Poseo diamantes, oro, terreno, pero ahora todo he de dejarlo atrás. No me puedo llevar ni una sola cosa de las que he ganado. No he buscado los tesoros eternos y por lo tanto ahora no tengo absolutamente nada. Así es que en esta tarde ya, yo quisiera despedirme de ti, animándote, suplicándote, a la luz de la palabra de Dios,
que no cometas el mismo error de Cecil Rhodes. Para él ya era demasiado tarde, pero tú hoy, por la providencia de Dios y su gracia de haberte concedido un día más, estás a tiempo. No tengas en poco el tiempo que Dios te da. No busques en cisternas rotas el agua viva que solamente el Dios verdadero te puede brindar. Ese Dios que por amor y por gracia se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús, y por su gran amor y misericordia vino para salvarte de tus pecados y darte una vida abundante y eterna. Así es que yo te imploro en este día que busques primeramente su reino y su justicia, que deposites tu confianza no en quién eres, no en lo que haces, no en lo que tienes, sino en quién es Él. Que encuentres en Cristo tu identidad, porque esa es tu verdadera identidad. Que vivas para Él y que le adores única y exclusivamente a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque verdaderamente, como dice el salmista, es lámpara, es lumbrera. Así es que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que si hasta este día nosotros habíamos sido cegados y engañados a pensar de que nuestra devoción era exclusiva para ti, cuando los ídolos a nuestro alrededor, cual Israel, nos tentaban a alejarnos de ti y postrarnos e inclinarnos ante ellos, que, oh Señor, tú en este día, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, puedas dar convicción a nuestro corazón, de tal manera que mientras hay tiempo podamos volvernos de nosotros mismos y de nuestro pecado hacia ti en arrepentimiento. Y Padre, te pido por aquellos que puedan estar entre nosotros, que hoy en día, mientras que en otros momentos habían escuchado de Jesús, hoy han escuchado a Jesús hablarles claramente a su corazón, llamándoles a que se vuelvan del ídolo, del trabajo y del dinero y de la comodidad hacia el único que puede darles no solamente el perdón de los pecados, sino plenitud de vida y una eternidad en tu presencia. Que en este día, oh Señor, tú puedas hacer efectivo ese llamado al rescatarles de sus pecados y trasladarles al reino de tu Hijo Cristo Jesús. Y que de aquí en adelante tanto ellos como los que ya te conocían puedan continuar marchando hacia adelante mientras buscan el reino de Dios y su justicia, confiados en que todas las demás cosas, oh Señor, nuestro buen y bondadoso Padre, que sabe nuestras necesidades, las proveerá. Y esa es nuestra oración en este día. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.